Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Con nosotros está Ángela Hernández, escritora, narradora, poeta. Premiada. Premiada, una de las mejores escritoras dominicanas, a pesar de que es ingeniera química. Yo me enteré aquí que era ingeniera química. Qué bien. Ella ha publicado, Julio, una novela que se llama Charamicos. La reciente. La más reciente, junto con el Archivo General de la Nación. Que es una novela muy importante desde el punto de vista histórico, porque trata un tema que tradicionalmente genera muchas pasiones. Es el comportamiento de la izquierda en un momento importante de la historia dominicana frente a las luchas sobre todo. Que no haga un resumen resumido. Entonces, ¿esta novela qué significa? ¿Por qué la hiciste? ¿Y qué pretensiones tiene con ellas? Bueno, muchas gracias. Primero, es un verdadero placer estar en este espacio. Yo estaba tan entusiasmada escuchando la discusión fuera que me olvidé del tema mío. Bueno, esta es una novela que se puede decir que es sobre la izquierda, pero se puede decir que es sobre los 12 años de Balaguer. Se puede decir que sobre el movimiento estudiantil de esa época. Lenchi para nosotros. Pero también se puede decir que es sobre el influjo de la Guerra Fría, que uno se olvida de eso. Tema. Uno se olvida de. Yo propongo que eso debe ser una materia en las escuelas. El fondo que había en la época, o sea, uno tiende a enjuiciar aquí o allá, pero uno se olvida. En el caso de nuestro país, dos elementos claves: el influjo de la Guerra Fría, o sea, estamos hablando de un periodo en que había pasado pocos años después de la crisis de los misiles, donde pudo haber una hecatombe mundial, ¿no? Entonces estamos hablando del Caribe, estamos hablando de esa situación donde la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensifica de una manera que va a repercutir en todas las realidades nuestras, ¿no? Entonces está ese telón de fondo en cómo hay un arrastre también, hay un arrastre de la historia. Y el otro telón de fondo es el influjo que todavía tiene en nuestra sociedad la dictadura de Trujillo. O sea, una dictadura no desaparece de un día para otro. Una dictadura deja una impronta, deja unas secuelas, quistes, tumores, en el pensamiento, en la capacidad de la gente de expresarse libremente, en la capacidad de construir, de hacer disidencia. Hasta de percibir, esto es un gancho que me están tirando. Lo que ustedes están haciendo aquí, o sea, esa confrontación de opiniones saliendo de una dictadura, eso se ve como un peligro. Y también se trata de reprimir, porque eso está ahí, eso gravita. Pero también se puede decir que es una novela de personajes. De hecho, se ha dicho que es una novela total y coral, porque hay una cantidad de personajes populares, políticos. Los principales son puramente de ficción, pero en toda la novela, por ejemplo, va a gravitar Camaño. La novela es El hombre brújula, que solamente va a aparecer en un capítulo final de manera muy breve, pero va a gravitar como gravitaba en esos años. Va a aparecer un Amaury Germán Aristi, que viene de 12 de enero fue ahora. De la guerra del 65 y de, bueno, un tipo de pensamiento y de elección que también va a ser importante en la época, pero también va a aparecer y se podría decir que esto también es importante, cómo la izquierda estaba fragmentada y también cómo gravitaban en la izquierda las discordias. Las discusiones internas. Y las internacionales, o sea. Los prosoviéticos, los prochinos, los prorrusos. Maoístas. Sí, y decía el Gordoviedo y los promiscuos. Aquí había hasta personas, hasta grupos que simpatizaban con el Khmer Rouge. Sí. En Camboya. De Camboya, o sea, que era. Con Pol Pot, Dios mío. Los albaneses, aquí habían albaneses. Todavía hay. Entonces, de pronto, lo de en un Pol Pot país fue una asquerosidad, eso. Sí, de pronto en un país que estuvo cerrado prácticamente, ¿no? Cerrado culturalmente, aunque eso es relativo, porque igual se siguieron desarrollando la poesía. Por el Trujillato. Sí. Bueno, ese periodo es un periodo, imagínate, para sacar un pasaporte, por ejemplo, como era, o ahora la gente lo escucha a ustedes y
se pone de acuerdo o opina, o sea, hay un estímulo al pensamiento. Un pasaporte cuando Trujillo era años, a menos que no fuera funcionario. La UAS también, ¿tú juega algún papel por la izquierda? La UAS también es, yo diría que es uno de los epicentros de la novela, porque la UAS primero ocurre el movimiento renovador, que se abre y podemos venir la gente de los campos a estudiar en la universidad, prácticamente sin pagar nada. Pero por otra parte también toda la izquierda, después de se refugia ahí. Fue su centro. De lo que pasa en el 65, ¿verdad? Que prácticamente hay, vamos a decir, una derrota, se refugia en la universidad. Entonces, es increíble, es que uno vio eso, es increíble la ebullición social de ideas, de actitudes, de comportamiento, de errores también, de deslices. Humanos. Y también la utopía, el sueño. ¿Qué te motivó a escribir eso, Ángela? ¿Qué te motivó un tema tan...? Bueno, yo siento que alguien tenía que escribir esa época, pero nosotros tenemos que tratar de comprendernos, no enjuiciarnos, sino entendernos en este y hasta conocernos. Y conocernos. Pero el género es novela. Es una novela. Entonces es una novela histórica. O sea, ficción y realidad. Como una novela histórica. Fíjate que yo cuando estaba escribiendo no pensaba en novela histórica. ¿Por dónde la histórica. pongo? Por aquí. Sí. O sea, ficción y realidad. Pero no es ficción. Es todo ficción. Es ficción. Para que no me saquen cuenta que fulano no era así. Claro, es ficción. Es ficción. Y no es sobre un hecho, es sobre un momento. Ese periodo, pero además, por eso que se dice que es una novela total, de tipo de novela que se llama total y coral. Muy interesante. Porque hay una ¿Por qué total y coral? Porque coral, porque no es una novela donde un personaje... que hay muchos actores, un coro. Un coro. Entonces ahí hay personajes, de hecho, alguna gente ha dicho, algunos críticos han dicho, mira, lo más interesante son los personajes secundarios y terciarios que están perfilados. Wow. Que matizan. Exacto, que más que uno decir, es ellos, ¿no? Ellos los que configuran la atmósfera. Entonces, están esos personajes históricos, pero los dos personajes principales en la novela son dos mujeres. Una muchacha que viene a estudiar de Sajoma, de San José de las Matas. Por cierto, un alemán me dijo, pero ¿y qué es Sajoma? Yo lo estoy buscando en el diccionario. Podemos encontrar, Ángela. ¿Y la otra? La otra viene de la zona más pobre del sur, pero dentro del sur la zona más pobre, ¿no? Y de un hogar violento donde el padre, que después nos vamos a enterar que es padrastro, fue guardia campestre de Trujillo, o sea, de esa guardia petroliana de Trujillo, ¿no? Sí, René trató a una parte de esa época de sintetizarla con Viento Frío. René del Rico y Bermúdez. Lo que hace es, René del Rico lo que hace es con Viento Frío tratar de sintetizar una parte de esa época. Es básicamente esa es la intención de la obra, de resumir, sintetizar lo que se sintió, el viento, el tiempo, el ambiente. En algún momento se menciona eso mismo que tú dices, pero más poéticamente, ¿no? Sí. De esos que quedaron en el camino, que algunos se convirtieron en publicistas, uno se enroló en un grupo hermético. Vamos arriba. Y otro de los poetas, bueno, pues dicen se suicidó o murió, que es René del Risco. En el trasfondo, entonces, en el trasfondo estamos hablando de una etapa de transición. Sí, a mí el periodo que más me interesa de la historia dominicana va del 59 al 78. Okay. Porque es el periodo que estamos saliendo de la dictadura y de un siglo y de una... Se despierta el pueblo en 59. Sí, es una ruta de transición. Y hay cosas, por ejemplo, también el decirnos. A mí me escribió recientemente un profesor de la Universidad de Milano y me dijo, nunca había visto el mundo dominicano, la geografía, las montañas, los olores, los sabores. Me dijo, nunca había sentido vertido emerger de una página los olores, los sabores, las cosas de la montaña, los ríos. Ángela, ¿qué tiempo estuviste trabajando en esta novela que conjuga? Ángela, ¿qué tiempo estuviste trabajando en esta novela que conjuga hechos y personajes históricos con ficción? ¿Y por qué el nombre de Charamicos?
La primera versión de Charamico yo la hice en el 2003. Más el micrófono, sí, adelante. La primera versión del Charamico yo la hice en el 2003. Esta es una novela de este milenio, que tenía ya suficiente distancia como para ver los acontecimientos de manera desapasionada y con la libertad imprescindible que tiene que tener una escritora o un escritor, ¿no? Pero esa primera versión yo la hice en pocos meses y se publicó ese mismo año. Después yo retomé la novela, la releí y vi que era una versión preliminar. Entonces yo trabajé los 5 años que van, de 2015 a 2020, cuando le entregué al Archivo General de la Nación. Esos 5 años fueron dedicados fundamentalmente a Charamico. Una esclavitud, ¿eh? No se la recomiendo. ¿Por qué Charamico? ¿Por qué el nombre? Sí, yo siempre digo que escribir una novela si es una verdadera esclavitud, porque los personajes se adueñan de uno y te sueña uno con ellos y te hacen levantar, te siguen hablando en la cabeza. Charamicos, bueno, el primer intento borrador se llamaba Cabeza Caliente. Por eso hay una parte de la novela que se llama Guerra Fría, Cabeza Caliente. La novela tiene 3 partes: Las raíces del furor, Guerra Fría, Cabeza Caliente y Constante la aurora, que es la esperanza siempre, ¿no? Entonces, Charamicos, porque yo quería ponerle un título que no fuera explícito con respecto al contenido, contrario a lo que hace todo el mundo. Yo quería que la novela, por el contenido, le diera sentido al título. Segundo, porque es un dominicanismo, y es un dominicanismo de mi región. O sea, yo estoy muy familiarizada con los charamicos, y además porque me parecía algo metafórico, porque los charamicos se utilizan para encender el fuego, los fogones en el campo. Son muy buenos para encender el fuego. Son pedacitos de madera. Son la parte fina. Yo pensé que era lo que vendían en la Churchill en Navidad. Eso también. Eso viene de ahí. Que se hace de bejuco. No, charamicos son todas las ramas finas de los árboles, una vez están secas. Es una leñita finita. La yesca. Con eso se hacen las imágenes estas, las figuras. Exacto. Entonces, pero el origen es más fuego que otra cosa. Exacto, es muy fácil la combustión. Entonces, yo atrevidamente en sobrevivencia se le llama yesca. ¿De qué región tú eres? Que esa generación que es la tuya y la nuestra, seguro, y a la que yo entendía que le debía este trabajo y esta novela. Esa generación teníamos la capacidad de arder, de prendernos de ideas y de utopías, pero teníamos la capacidad de continuar un proceso de construcción, de desarrollo, de edificación científica, política, creativa, etcétera. Esa es la pregunta. O sea, los charamicos arden fácil, cumplen una función importante, porque tú no enciendes un fuego con un leño grande. No. Y entonces así los procesos también en los pueblos necesitan iniciarse, necesitan la inspiración, el estímulo, el sueño, la utopía. No podemos vivir sin utopía. Bueno, la región tuya, ¿cuál es? Mire, yo, Buenavista. Viendo este esfuerzo intelectual de Ángela, lo más que yo pudiera aspirar, o lo menos, es que esto tenga mucho éxito. El título me da mucha localidad, o sea, me lo limita, porque el concepto de charamico en otro país se llama yesca, a nivel universal. Y entonces el título es un engagement. Pero yo le quería preguntar a ella, porque hay una cosa que se llama economía de la atención. Mira, yo tengo 5 pantallas frente a mí. Los 2 celulares, mi tableta, mi pulsera y mi reloj. 5 pantallas. Eso me llama mucho la atención, me demanda atención. Antes solamente existían los libros para leer, antes de la televisión, no había más nada. Ahora hay que competir con toda esa pantalla. Para poder competir con eso, tú tienes que llamar mi atención. Dime qué hay ahí de sexo, de acción, de muerte, de violencia, de droga, de infidelidad, de odio, de pasión. Todo. Una serie de Netflix. Pero yo lo que quiero es que se venda la vaina. Para yo entonces decir, wow, voy a dedicarle mi atención al libro de los charamicos. ¿Qué hay ahí que cuando un lector se siente no se pueda levantar? Porque el libro no va a dejar
no lo va a permitir. Eso va a depender de la inteligencia del lector. Hay lectores y la estúpidos. sensibilidad, sí, del lector. Hay lectores estúpidos que no, eso se llama economía de la atención, doña Consuelo. Eso no tiene que ver con estupidez. ¿A qué yo le dedico mi atención? ¿Qué hay ahí que me va a dejar a mí prendido de ese libro? Depende de tu inteligencia. Sí. Yo soy una defensora del libro físico. Uso Kindle también. Podemos hablar un día de esto. ¿Por qué yo defiendo el libro físico? Yo uso Kindle también y leo 3.000 páginas en un Kindle. Pero hay una cantidad de libros que yo lo necesito físico. Estoy de acuerdo y creo que se necesitan bibliotecas en este país, en todos los barrios, en todos los municipios. Atención a la persona que me pidió la enciclopedia dominicana, la tengo en la guagua. El que no quiere invertir en biblioteca va a tener que invertir en cárceles. El diablo. ¡Wow! Pero entonces dime ¿qué hay ahí que va a agarrar mi atención y no va a dejar que se mueva para ninguna de las un viaje a una etapa de la vida dominicana. Exacto. Rica y variada. Que la gente lo puede disfrutar. Pero hay sexo, droga. Pero tiene que haber. Pero léelo y tú. Pero coño, le estoy preguntando a la autora. Pero que ya tú quieres que la gente no lo lea, porque ya tú quieres que se describa todo. Solo el marco de los 12 años. Hay cuernos, pegan cuernos. Busca eso en la serie de mexicana. Vamos a ver. Es para que la gente lo lea. Una novela colombiana. Mira, si los grandes escritores de Del Quijote hubieran pensado así, no tuviésemos literatura en el mundo. Y mucha pobreza. Hubiera pobreza. Porque no había una guerra por la atención, ahora hay una guerra por la atención. Literatura de fórmula. Así es. Y se llama serie de fórmula, película de fórmula. Predecible. Y el que es un poco avesado se empieza a darse cuenta, por ejemplo, yo soy una cinéfila y yo veo 15 minutos una serie y yo sé si es una serie de fórmula o una serie que vale aburre. Lo predecible aburre muchísimo. La de fórmula me repite lo mismo siempre. Así Ángela, es. tú nos llenas de orgullo. Así es. Sí, señor, tremendo, brillante. Entonces yo me imagino, bueno, que está aquí encuesta, ¿no? Sí. Esta encuesta ahí en el Archivo General de la Y es Nación. una edición del archivo, ¿eh? Sí, es una edición del Pero archivo. ella dijo ahorita que también tiene una Importantísimo edición digital que la gente lo puede Amazon. descargar. Y mucho más barato. ¿Cuánto cuesta digital el formato? $4. $4. Mucho más barata. Tú ves esa, yo te la voy a comprar, la de digital. Excelente, pero Porque yo me la puedo llevar en el avión, pero lo ese pesa digital mucho. nos da una gran ventaja, porque yo no soy cerrada, yo soy una gente que del mundo de la tecnología. Tú eres una mente también, abierta en todo, exacto. Totalmente. Entonces, sería una estupidez uno cerrarse a los beneficios de las herramientas y de las posibilidades para leer de más. la tecnología de hoy. Para nosotros escritores, que hemos estado en un mundo insular, donde tenemos 100, 200 lectores, tal vez 1000, decía José Israel Cuello, decía que eran 1000, Sí, lo que había en este país. sabe de eso. Sí. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad que un profesor de Toronto, por ejemplo, este libro hay 5, 10, 15 ensayos ya que son internacionales. Wow, qué bien, por lo que representa. Incluso hay un capítulo de un libro muy importante que se llama Las narrativas del fracaso en el Caribe, que hay un capítulo sobre Charamico. Oye, Entonces, la posibilidad que tenemos hoy día de salir de nuestro La tecnología mundo, que te la da. pero a mí no me deslumbra tampoco, ¿te entiendes? No me Así deslumbra la mismo. tecnología porque yo sé la ventaja y desventaja de una cosa y de otra. Por eso te digo, yo leo en Kindle. Tú sabes que en la Edad Media eso era tecnología, el libro, ¿verdad? Claro. Cuando Sí, crearon la y lo imprenta, sigue siendo era todavía. tecnología. Lo Lo que sigue pasa es que siendo. ya es una Y lo sigue- tecnología y la agotada. lo sigue siendo. Y lo sigue cuchara. siendo. Y la Y los cuchara, tenedores. y el Y los tenedor, tenedores. y el Tecnología. plato, y el plato. Bueno, Ángela, éxito. Ángela, te lo mereces. Éxito. Te lo mereces. Te lo mereces, sí. Saludos a José Rafael Sosa, hermano y amigo de siempre. Sí, es nuestro amigo, claro. Hermano de siempre. Vamos a una. Éxito. Tenemos que hacer una pausita para venir Ay, con Ángela, Martín. qué lindo. O bueno, Qué bello. Qué bello. Martín. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.